Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Nos sentamos tranquilamente, con la espalda recta, cuello y hombros relajados, y vamos a respirar profunda pero muy lentamente. Recuerda, deja que se infle tu estómago, hay que hacer la respiración abdominal, porque si solo respiramos con los pulmones la parte de arriba, no es completa ni nos oxigenamos bien. Deja que tu respiración sea profunda y el estómago se debe de inflar. Si puedes, cierra tus ojos, dale esta paz a Dios que Él mismo te da y pídele que venga y te ilumine y te inspire el Señor. Ven Espíritu Santo, tómame, guíame y llévame a través de este tiempo de oración. Gracias, mi Señor. Me quedo contigo. Hoy, mis hermanos, vamos a meditar en un tema de crecimiento espiritual. Recuerden, una de las metas principales de estos 10 minutos o más con Dios son de crecer espiritualmente. Somos guiados. A eso nos dedicamos en Misioneros del Amor de Dios. Somos una escuela de vida espiritual. El tema de hoy, mis hermanos, se llama Dios solo se manifiesta en ti cuando eres débil. Curioso, todo mundo piensa que tenemos que ser muy fuertes para que Dios trabaje a través de nosotros, pero es al revés. En estos días, las lecturas de la liturgia nos llevan a recordar a Moisés, su gran misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero no todos se dan cuenta de la dinámica de Dios sobre cómo nos tiene que purificar Dios para podernos utilizar en su gran obra de salvación y santificación. Moisés, mis hermanos, tuvo que ser purificado, esculpido, fundido como oro en el fuego, formado en la soledad, la aridez y el calor del desierto, antes de que Dios pudiera llamarlo y hacerlo su gran profeta. Hoy explicaremos con más detalle, mis hermanos, el proceso de purificación que usa Dios en la Santa Misa de hoy, para que no se la pierdan cada domingo a las 8 de la mañana, tiempo de California. No se la pierdan vía Facebook Live, con Misioneros del Amor de Dios. Y vamos a hablar de eso. Lo mismo le pasó a Abraham, mis hermanos, en cuanto a purificación. Dios lo tuvo que purificar antes de utilizarlo. A David, a varios profetas, a Juan el Bautista, a San Pablo, a Francisco de Asís, a Teresa de Ávila, a Ignacio de Loyola y a tantos y tantos grandes siervos de Dios, incluyendo a Jesús mismo, que fue llevado al desierto por 40 días antes de empezar su misión. Porque no solamente es purificación, también es fortaleza, lo que Dios nos tiene que dar antes de que podamos hacer su misión. No la fortaleza humana, sino la fortaleza divina, la que Él da. Recordemos brevemente a Moisés, pues puedes, si tú quieres, leer las escrituras de Moisés en los primeros capítulos del Éxodo, donde vamos a hablar de esto, cómo Dios lo purificó. Moisés, mis hermanos, para aquellos, ya lo sabemos, pero quiero recordarles, era un hebreo joven y muy rico. Era un aristócrata. Había sido criado en el palacio real del faraón de Egipto, porque era su nieto adoptado. Había sido educado con los más altos maestros de la época y por lo tanto, como muchos hoy en día, por tanta grandeza que tenía humana, era un hombre arrogante, creído, ensalzado y con sentimientos de superioridad. Era un joven así. Tanto así que se sintió hasta con el derecho de matar a un hombre egipcio. En el fondo él tenía buenos sentimientos, pero su orgullo, su vanidad y el estar lleno de sí mismo lo llevaba a tomar decisiones equivocadas. Hermanos, ¿podemos algunos de nosotros encontrar alguna similitud?
Es bueno que en la oración de hoy reflexionemos sobre eso. Aunque Moisés creyó haber cometido su asesinato a escondidas, en realidad su pecado salió a la luz como todos los pecados salen tarde o temprano, y como tales también traen sus consecuencias. Hace poco vimos un tema que se llamó "El pecado siempre trae sus consecuencias". Algunas personas ingenuamente y creyéndole al enemigo, que es el padre de la mentira, piensan que si pecan en privado, a escondidas, nadie se dará cuenta. Pero se equivocan, mis hermanos. El primero que se da cuenta es Dios, y tarde o temprano tus hermanos también lo sabrán. Nada permanecerá oculto para siempre. Una vez que Moisés se vio descubierto de su crimen, huyó al desierto y pasó de ser un joven rico y poderoso a ser un pastor pobre, humilde, sin nada más que su pequeño rebaño de ovejas en el desierto desolado, con nada de posesiones. Su única riqueza era tener mucho tiempo para meditar y para orar. Que muchas veces, mis hermanos, esa puede ser la más grande de las riquezas. Fue esta soledad y destierro lo que le forzó a dejar su orgullo y arrogancia, a reconocer que no era nada, como todos tenemos que reconocer un día, a acordarse de Dios y poco a poco a abandonarse en Él. Mis hermanos, esto es lo que Dios necesita hacerle a muchas personas, o hacernos a muchas personas. Nos hace caer en el pozo más profundo y oscuro de nuestras vidas. Quizá una enfermedad, una crisis económica, un divorcio o la muerte de un ser muy querido. Dios permite algo así para poder hacernos reaccionar y salvarnos de la perdición total, de ese barranco profundo hacia el que íbamos encaminados con nuestra soberbia y terquedad. Fue en el desierto, mis hermanos, cuando Moisés estaba más humillado y arrepentido, que Dios se le pudo manifestar en la zarza ardiendo. Fue en la ceguera y la humillación también que Dios hizo a Saulo recapacitar y donde después lo pudo convertir en el gran San Pablo. Fue también en la humildad y la austeridad del desierto donde Juan Bautista escuchó la voz de Dios y se dispuso a ser su profeta, anunciador de la venida del Mesías. Y recordemos las palabras hermosas de San Pablo en 2 Corintios 12, 7 y siguientes, extrayendo algunas frases de estos versículos. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento en mi vida, una especie de espina clavada en el cuerpo que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Prefiero gloriarme de ser débil para que repose en mí, sobre mí, el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Vamos a meditar el día de hoy, mis hermanos. ¿Necesito yo que Dios me haga caer en un pozo así para que yo ceda, me humille ante Él y le permita transformarme? ¿O estoy dispuesto a caer de rodillas antes de que Él necesite hacer estas cosas? ¿De rodillas ante Él y entregarle mi vida? ¿Qué parte de mi vida no le he entregado a Dios porque pienso que mi vida es mía? O como decía San Agustín quizá, Señor, hazme casto, pero todavía no. Después, hazme santo, pero todavía no. ¿Es acaso esa mi actitud? Me quedo en oración ante el Señor y te digo, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.